La sintonía, tomen su Biblia y vamos con la palabra del Señor, doctrina bíblica, la palabra de Dios. Para el título del sermón, familias a imagen de Dios. Familias a imagen de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tengo a bien, como delegado de la presidencia de Yan Jesús Ecuador, la honorable Junta Administrativa, el obispo Joel García, predicar la palabra del Señor bajo el tema familias a imagen de Dios. Pastor, por favor, Luis Zambrano, obispo, segundo vicepresidente, presénteme en oración. Por favor. Oremos. Santo y eterno Dios, soberano, en esta hermosa noche, Señor, estamos en tu presencia. Gracias porque nos has permitido reunirnos aquí en tu nombre, Señor Jesús. Hemos cantado, te hemos adorado, mi Dios, hemos ofrendado, te hemos honrado, Señor, con lo que tenemos. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que tú uses a tu siervo, a mi obispo Eduardo, Señor, que nos hable conforme a esta necesidad que tenemos de oír tu palabra. Señor, que somos a tu imagen, Señor, fuimos creados. Úsalo grandemente, Señor, que tu palabra fluya para vida eterna, Señor, aquí en esta noche y también para los que nos escuchan, Señor, a través de las redes sociales. Úsalo, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por favor, estén cómodos aquí en este auditorio y también en sus respectivas casas, hogares donde estáis. Por favor, comenzamos con un pensamiento que expresa una realidad en medio de nosotros. La sociedad es el rostro de la familia. Todo lo que sucede en la manifestación pública en la sociedad es el reflejo de lo que sucede en los hogares y en la casa. Cuando una sociedad gime en dolor y en tristeza y se manifiesta en sus calles, en sus parques, en sus ambientes públicos, creando desolación, incertidumbre y muerte, es porque la familia está en crisis, porque la familia ha perdido su norte en la vida, porque la familia no está trabajando para las bases fundamentales de la sociedad. Y cuando eso sucede, tenemos una sociedad en crisis, manifestada en inseguridad social, pobreza, miseria, enfermedad, dolor y muerte. ¿Qué tenemos que hacer entonces para rescatar a la sociedad en la que vivimos? Trabajar primero en la familia, porque sin familia no hay sociedad. Y si no trabajamos para una familia sana, saludable, en paz y en bendición, lamentablemente no vamos a alcanzar una sociedad para el progreso, sino una sociedad para el dolor, la calamidad, la muerte y el fracaso. La iglesia está llamada de parte de Dios a transmitir a la sociedad la imagen de Dios. La imagen es el reflejo, es la silueta, es la forma que se puede interpretar como lo que es para una realidad. Por eso aparecen entonces las imágenes que se pintan, los retratos que se toman,
y esas imágenes reflejan una realidad. Si la familia es a la imagen de Dios, quiere decir que esa familia tiene el modelo y diseño de Dios. Lo contrario de una sociedad a no reflejar la imagen de Dios en la familia es ir en contra entonces de los postulados de las bases bíblicas que nosotros hemos tomado lectura. Este libro del Génesis es el libro primero de la Biblia y le pertenece a Dios instruyendo a un gran sabio llamado Moisés. Moisés, aproximadamente en los años 1380 antes de Jesucristo, Dios lo tomó y como sabio inspiró en el corazón de él escribir 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, llamado el Pentateuco. Una palabra que en griego significa 5, penta 5, teuco cilindro, los libros que se guardan en un cilindro y que son la base fundamental de la revelación de Dios para con el hombre. Moisés lo escribe. Desde la expresión hebrea, el Génesis quiere decir Bereshith. Y Bereshith señala el principio. Cuando es en relación con Dios, no hay tiempo que se mida a Dios. Entonces es en el sin principio. Génesis, Bereshith. Dios establece con Moisés que los relatos que se tomaban desde Abraham hasta Moisés, Abraham existió 2000 años antes de Cristo, 600 antes de Moisés, y la expresión de la enseñanza antes de la escritura de Moisés es la tradición oral. 600 años se enseña sobre el Dios creador del universo, sobre el Dios creador del hombre y de la mujer, sobre el Dios que diseña la familia y que lo hace con un inicio al crear hombre y mujer. Y en el hombre y en la mujer está el diseño de Dios, que es la familia. Del aplausos al todopoderoso Dios, la gloria y la honra. La Biblia, allí donde usted la tiene, capítulo 1, verso número 3 del capítulo 2, todo ello se llama el primer relato de la creación de Dios y está en términos universales, donde Dios crea el cielo y la tierra, donde Dios crea todo lo que rodea en el universo y en la naturaleza que Él expande sobre el hombre, cielo y tierra, sobre el globo terráqueo, y lo llena completamente de todo. Y cuando está todo ya ordenado, crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es el primer relato de la creación de Dios. Pero luego usted toma el capítulo número 2, versos 4 hasta el verso 25, y está el segundo relato de la creación de Dios. El segundo relato de la creación de Dios habla del Dios alfarero, pero como el primer relato y el segundo relato de la creación de Dios hablan de la creación del hombre. En el uno en términos universales, y creó Dios a su imagen, varón y hembra los creó Dios. Y en el segundo relato del Dios alfarero dice que lo crea del humus, de la tierra, y formó entonces al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el segundo relato de la creación de Dios expande este conocimiento que Dios le entrega a Moisés para que nosotros ahora tomemos lectura y aprendemos, y tiene unas palabras hermosas de cómo es el diseño de Dios. Capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas presentes, es tan sagrado el diseño de Dios creando matrimonio y luego familia, que le pertenece a Dios. Lo que las sociedades y los imperios lo han llevado al matrimonio a establecerlo dentro de sus postulados de gobierno, y a través de sus leyes aparecen los matrimonios, no es diseño de la sociedad. El matrimonio es diseño de Dios. ¿Cuánto reconocemos con un aplauso al todopoderoso Dios? Toda ley que exprese la defensa por la vida, toda ley de nuestras sociedades, toda legislación de congresos, asambleas que vayan por las leyes de defensa de la vida, se apegan al diseño de Dios. Y todas las leyes que manifiesten contrariedad con la vida y el derecho a la vida desde la concepción y su nacimiento y su aparecimiento en sociedad para perpetuar la presencia del hombre sobre esta tierra, está contraria a Dios. ¿Por qué se lo digo esto? Porque el diseño es hombre y mujer, matrimonio hombre y mujer. Porque a través del matrimonio hombre y mujer, la sociedad tiene presencia en medio de la tierra. Si tomamos a dos hombres que manifiestan que se aman, que tienen derechos a expresar libremente su posición de amor, pero los dejamos unidos en un determinado lugar, y pasa el tiempo, luego de mucho tiempo, cuando vamos a buscar su presencia y lo que ellos manifestaron, que era su diseño de amor y su diseño de familia, nos vamos a encontrar que no van a existir, porque de dos iguales no se hace familia. Si es dos mujeres que se aman según Elías y se quedan en un determinado lugar, y pasa el tiempo, y al pasar el tiempo, la sociedad vamos en busca de Elías para encontrar su presencia sobre ese lugar, la respuesta será que el tiempo ganó ventaja en ellas, enfermaron y murieron, y no existe nadie. Pero si en medio de una sociedad totalmente en crisis se deja a un hombre y a una mujer que están casados, que se aman, que se expresan amor, que se expresan cariño, y que tienen profundamente en su corazón el deseo de perpetuar sus nombres sobre esta tierra, ellos en su expresión de amor y su encuentro de amor generan la posibilidad de que aparezcan los hijos. Y cuando aparecen los hijos son la extensión de sus padres. Cuando los investigadores pasen por aquel lugar y lleguen a ver qué pasó con aquel hombre y mujer que dejaron sobre ese lugar, las noticias van a decir: de este hombre y de esta mujer que se convirtieron en padres, hoy nos encontramos con un gran pueblo. Porque el diseño de Dios no se equivoca. Dele la gloria al todopoderoso Señor. Aplausos a Él. Aplausos al todopoderoso Dios. Sin embargo, el relato del Génesis en el capítulo 3 nos señala
una crisis en el matrimonio de Adán y Eva. Una crisis que generó rompimiento en los sentimientos y acusaciones mutuas. Una crisis en el matrimonio de Adán y Eva que generó en ruptura de relación. Producto de esa ruptura de relación, el capítulo 3 nos enseña sobre el pecado. Y con la presencia del pecado en el primer matrimonio, Adán y Eva, se van a generar consecuencias funestas y dolorosas y tristes. Porque donde no hay dirección del poder del Espíritu Santo, hay fracaso y dolor. Ante el fracaso y ante la acusación mutua, donde Adán, después de experimentar esta, será llamada varona, Eva, esta hermosa mujer que Dios me ha dado, se expresa con mucho amor cuando Dios la crea. Pero luego que es invitado a la tentación de desobedecer a Dios y transgredir la palabra de Dios, se da cuenta que cometió un tremendo error que se le llama pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y pasar por alto la palabra de Dios es el pecado de transgresión. Moverse de donde Dios lo establece es transgresión. Y cuando Dios lo llama, él acusa a su esposa y le dice: la mujer que me diste es la culpable. Estamos ante una crisis de matrimonio. Y cuando hay crisis de matrimonios que no se hacen mediación de conflicto y se sana la herida, se va a generar que los hijos que vienen también van a arrastrar conflictos de crisis de sus padres, que se van a evidenciar en la relación de los hijos. Cuando fracasan los padres, también van encaminados a fracasar los hijos. Y no porque sea una maldición generacional, no, sino que lamentablemente lo que mal empieza, mal termina. Y lo que no se hace correcto, entonces nos va a llevar al fracaso y al dolor. Después que ellos tienen esta crisis matrimonial, aparece Caín y Abel como hijos de Helios. Y lamentablemente, lo que no se sana en las relaciones matrimoniales afectan a los hijos. Y los hijos entonces emprendieron su caminar por la vida. Pero el hermano mayor, contemplando que su hermano menor, apegados a conductas espirituales, de valores en relación con Dios y una vida acorde a lo que Dios exigía, ingresó en el corazón de Caín el celo, la contienda, la envidia. No quiso escuchar consejos y terminó un día con hipocresías invitando a su hermano a caminar en el campo. Levantó su mano y asesinó a su propio hermano. Se manchó una familia con el crimen. Un hermano asesina a su propio hermano. Hay dolor para los padres. Y el hijo que caminaba por un camino bueno está muerto. Aparece Dios en el escenario y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Toda la vida en familia es una vida de relaciones. La relación matrimonial, esposo y esposa, la relación padres e hijos. No se puede ir por la vida cuando no sabemos qué le pasa a nuestro prójimo. ¿Dónde está tu hermano? No se puede decir que estamos bien los padres cuando no sabemos dónde están nuestros hijos. No se puede decir que los hijos están bien cuando ven a sus padres en discusiones y crisis de matrimonio. Leía un día en un gran letrero en la ciudad capital de nuestro país, el Ecuador, Quito. Un letrero que se tomaron el tiempo para escribir con grandes letras a las afueras de un hospital principal. El hombre que ha perdido su familia
el tal es un fracasado. Podemos ser triunfantes en diferentes escenarios de la vida: las ciencias, la tecnología, la educación, la cultura, las bellas artes, el deporte, los negocios, el emprendimiento. Pero si fracasamos en matrimonio, estamos fracasando en la vida. Si tenemos bienes que nos rodean y fracasamos en la dirección de nuestros hijos, estamos fracasando en la vida. La iglesia está llamada a emitir en medio de la sociedad el mensaje del apostolado por la familia. No podemos construir gran sociedad si primero no se construye grandes familias. No podemos ver una iglesia grande y gloriosa si las familias que componen a la iglesia del Señor están en crisis matrimoniales, en peleas y discusiones, donde los hijos están tomando sus propios caminos. Vamos a la reevangelización, no solo de un mundo secular, sino que vamos a enseñar la palabra desde nuestros matrimonios y familias. El escenario del dolor de nuestros primeros padres, Adán y Eva, la muerte, el dolor que acarreó la muerte de Abel y un Caín que tiene que dejar su casa y huir, es el escenario que señala que todo hogar que descuide la palabra de Dios va al fracaso. Y no queremos ese fracaso y ese dolor. La Biblia dice que somos creados a imagen de Dios. Necesitamos familias a imagen de Dios. Pero ¿dónde tenemos esa imagen? ¿Dónde está esa forma? ¿Dónde está esa silueta que tenemos que ver? ¿Dónde está ese modelo a seguir? Si en la vida se registra que se levantaron grandes patriarcas y caen en el pecado, se levantan grandes jueces y caen en el pecado, sacerdotes desde el punto de vista de Israel y caen en el pecado, valientes que se levantan y caen en el pecado. La Biblia registra en el libro de los Romanos que se buscaba uno solo que sea perfecto y no se halló ni siquiera uno. Porque los tentáculos de las invitaciones, de la tentación, que quiere decir atentado. Las tentaciones son atentados. Atentados para infringir en la relación del hombre con Dios, con el pecado, con la transgresión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que quiere entonces hacer con su vida lo que quiera y desapegarse de las conductas éticas y valores espirituales de Dios, va camino al fracaso. Pero el que dice: yo necesito seguir una imagen, yo necesito tener un modelo. ¿Dónde está esa imagen? ¿Dónde está ese modelo? Y cuando miramos hacia la vida de nuestro prójimo, lo vemos en un momento importante, pero luego arruinado y caído. Entonces el Dios Todopoderoso de la Biblia dice: ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean lo hacen aullar? He aquí que yo mismo que hablo estaré presente. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. Familias a la imagen de Dios. Necesitamos una imagen de santidad que no sea solamente una alegoría religiosa, sino que sea una forma de vivir a la altura de un modelo. ¿Y sabe quién viene? Viene el mismo Dios Todopoderoso a esta tierra.
Ya que no hay ni siquiera uno, entonces el eterno Dios dice: yo mismo iré y os salvaré. Dele la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Y en lo que manifiesta eso, los registros bíblicos de la profecía dicen: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y a este llamado Emmanuel, en el 9:6 de Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A su nombre la gloria, la alabanza y la adoración. Todos los registros del Antiguo Testamento es sombra de lo que tiene que venir. El Antiguo Testamento es la promesa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa. Los nombres que representan a Dios: Elohim, Adonai, El Shaddai, el Jehová, el Had, todos aquellos nombres expresan lo que Dios es para con su pueblo Israel, de acuerdo a las circunstancias. Pero en el Nuevo Testamento hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre propio de Dios, y ese nombre propio de Dios es Yeshua, Jesús, Jehová salva. Y este nombre es sobre todo nombre. ¿Y por qué este nombre es sobre todo nombre? Porque es la imagen del Dios Todopoderoso. El escritor y sabio San Pablo a los hermanos en Colosas les dice en el capítulo 2, verso 1: Él es la imagen del Dios invisible. Como no había una imagen a que seguir, un modelo a quien seguir, como se vino en crisis el matrimonio, el hogar y la familia, necesita llegar el mismo Dios a esta tierra y decir: yo soy la imagen para ustedes. Yo soy el modelo que ustedes tienen que seguir. Yo soy ese verbo que se hace vida. Por eso San Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho está presente. ¿Por qué? Porque todo se hace con la palabra de Dios. Y el verbo, que es palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen para el matrimonio. Él es la imagen para la familia. Él es la imagen para los hijos. Él es la imagen del hogar. Él es la forma y la manera de hacer las cosas. Él es la imagen que nosotros tenemos que seguir. Es la forma como tenemos que hablar, cómo conducirnos, cómo habitar en medio de la sociedad. Él está lleno de santidad. Todo Él es santo y glorioso. La palabra santo quiere decir Kadosh, y Kadosh está manifestando consagrado, dedicado, apartado.
apartado, único para Dios. Él es el santo. Lo reconocen los demonios. Sabemos quién eres. Eres el santo de Dios. Jesús es santo. Jesús no tiene pecado. Jesús no se contamina con el pecado. Trata con el pecador para redimirlo y perdonarlo. Trata con la pecadora para perdonarla y redimirla. Pero nunca el pecado se viene contra él. Él es todo santo, todo glorioso. Fue probado en todo y nada lo doblegó. La iglesia cree en el más grande que hay sobre esta tierra. La iglesia tiene una imagen poderosa. La iglesia tiene a Cristo glorioso y puro. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos, por eso lo exaltamos. Adóralo, 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 adóralo. Adóralo, adóralo. Ahí está. Él es la imagen para resolver la crisis del matrimonio. Él es la imagen para salvar familias. Él es la imagen para rescatar a esta sociedad sumida en el dolor, la tiranía, la mentira, la pobreza y la miseria. Jesús llegó a este mundo para decirle: yo soy la imagen del Dios vivo. Adóralo, exáltalo al todopoderoso Dios. Oíd esto que es hermoso. Él viene, está en medio de nosotros, hace su ministerio de 3 años y unos meses. Y en medio de su ministerio y su obra, cita lo elemental de la sociedad, que es la familia. En medio de sus parábolas, que quiere decir comparaciones, elabora la brillante parábola que establece al sabio y al necio. Y dice: el sabio edificó su casa sobre la roca. El necio edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y soplaron vientos y los ríos dieron con ímpetu. Y la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Y descendieron lluvias y soplaron vientos y dieron con ímpetu los ríos contra aquella casa. Y la casa se cayó porque estaba en la arena. Y añade una palabra para advertirle a la sociedad: y fue grande su ruina. La ruina que tienen los matrimonios es porque no están fundadas sobre la roca. La ruina que tienen los matrimonios, camino a los divorcios, se acabó. Los golpes, las peleas, la miseria de vivir esa vida de matrimonio con total sufrimiento, es porque no tienen la roca. Están cayendo ríos con ímpetu sobre las bases de esa casa y la tumban, porque esos ríos se dan cuenta que no están sobre la roca. Al contrario, para los hijos del Dios Todopoderoso, para aquellos que estamos en la imagen de Dios, cada matrimonio a la imagen de Dios está sobre la roca. Cada matrimonio en la imagen de Dios está en las bases de la palabra eterna del Señor. Y cuando vienen pensamientos raros al esposo y a la esposa, esos pensamientos ajenos a matrimonio, a vida de fidelidad, a vida de sostenimiento de matrimonio y familia, los desechamos, porque hay poder en el nombre de Jesucristo.
Cuando vienen vientos doctrinales, enseñanzas fuera de tu casa y de mi casa, y nuestros hijos aparecen en el escenario y nuestras hijas, nosotros los padres decimos: ¿de dónde vienes con esa enseñanza que traes de tu colegio, universidad o trabajo? Esa enseñanza, ese viento de doctrina no es el de esta casa, porque esta casa sí tiene fundamento. Tu vida, mi hijo y mi hija, sí tiene fundamento. Revisa que en el corazón tuyo está la roca. Y aunque la sociedad con ideologías diferentes te pretendan enseñar entre sus aulas y lecturas de libro algo contrario a lo que esta casa tiene, te vamos diciendo, mi hijo y mi hija, que no tengas miedo, porque nadie te tocará y no te va a llegar la ruina, porque esta casa está sobre la roca. Aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando los ríos traten de sacarte del camino correcto y darte fuerte y duro, tú y yo decimos: aunque den con ímpetu los ríos y traten de sacarnos del camino, a mí no me mueven de mi matrimonio, a mí no me mueven de mi hogar. Yo no voy en busca de otro matrimonio y otro hogar. Yo tengo un hogar firme, porque cuando tomé la decisión se invocó sobre nuestra vida: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Está sobre la roca, a la imagen de Dios, en el diseño de Dios. Cuando traten de destruir nuestra familia, que el enemigo conozca que cada vez que venga con sus artimañas a tentar nuestra vida, que nos halle de rodillas conversando con Dios. Y cuando estos espíritus malos miren, dicen: no podemos hacer nada, porque ellos no solamente están orando, ellos tienen sus rodillas puestas en la roca, y ellos tienen la imagen del Dios invisible. Y donde está la imagen del Dios invisible, no vamos a atacar, y tienen que retirarse. Hoy mismo en el Ecuador está levantada una sociedad de damas dorcas, una iglesia ecuatoriana a la imagen de Dios. El enemigo va a venir con ímpetu a atacar la iglesia, pero que conozca que a esta iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán, porque esta iglesia está sobre la roca, sus familias sobre la roca, esposos y esposas sobre la roca, hijos sobre la roca, porque somos la imagen del Dios invisible. Alguien se levanta de allí donde está y viene hasta este altar y dice: yo quiero presentarme y presentar mi matrimonio y presentar mi familia. Hay ataques fuertes que se vienen contra nosotros, que los estás viviendo en pensamiento, en corazón. Hay luchas que estás llevando, hermana y hermano. Hay luchas que estamos llevando como familia. Pero hay algo hermoso. Aquí está Cristo, la imagen del Dios invisible. Levántate ahí donde estás y encuéntrate con Dios en este altar. Quien seas, quien tengas tu liderazgo, que asumas un reto en tu vida, que tengas que seguir avanzando, vente a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Allá a través de las redes en tu casa, dobla tus rodillas ahí al lado donde estás oyendo la palabra. Cristo quiere llegar a tu casa, a tu familia. Quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere tocar tu vida, quiere rescatar tu matrimonio, quiere hacer bendiciones en tu casa y en tu hogar. Quiere levantar ministerios fuertes y poderosos. Él te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo.
No tengas miedo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Levanta tus manos a Él. Adorémoslo a Él con todo el corazón. Glorifiquémoslo a Él. Glorifiquémoslo a Él. Él es la imagen. Familias a la imagen de Dios. Familias a la imagen de Dios. Padre eterno, Padre eterno, te rogamos en esta hora por nuestra familia, por nuestra casa, por matrimonios, hogares. No queremos tener grande ruina. Queremos ser salvos, Señor, y tú salvas nuestras vidas. Quiero una familia a la imagen de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a quedarte en mi casa cada día más.